Amigos, bienvenidos a Los Expertos Hablan, presentado por el CES, Centro de Estudios sobre la Educación Superior. Como siempre, tratamos temas de interés y hoy uno que realmente hay que ponerle atención y es salud organizacional y responsabilidad social universitaria, claves para fortalecer la educación superior en América Latina. Para eso hemos invitado a alguien que es, como lo dice nuestro programa, un experto, a Alberto Ávila Vidal. Alberto, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Antes de entrar de lleno al tema, quiero hacer una breve presentación de su extensa hoja de vida. Claro que hemos tenido que resumirla. El doctor Adalberto Ávila Vidal es profesor titular y decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, en Cuba. Es doctor en Ciencias Psicológicas, máster en Psicología Laboral y de las Organizaciones y licenciado en Psicología. Con una sólida trayectoria académica y científica, el doctor Ávila ha dedicado su carrera al estudio del desarrollo organizacional, el liderazgo transformacional y los riesgos psicosociales del trabajo. Ha dirigido múltiples tesis de posgrado, de pregrado, en maestría y también de doctorado, y cuenta con más de 20 publicaciones científicas, así como participación activa en foros nacionales e internacionales. Durante su gestión como decano ha impulsado la articulación entre la universidad, la ciencia y la sociedad, destacando su liderazgo en iniciativas de apoyo psicológico comunitario durante la pandemia. Es un referente en América Latina en el campo de la psicología organizacional y la gestión del bienestar en contextos laborales y educativos. Ahora entramos de lleno con la primera pregunta, que es esta. Desde su experiencia, doctor, ¿por qué se considera que el bienestar psicosocial debe formar parte de la calidad educativa y la responsabilidad social en las universidades? Sí, bueno, reitero el agradecimiento por la invitación. La temática, evidentemente, es de relevancia para el funcionamiento de cualquier institución laboral, en particular de las instituciones educativas. Cuando hablamos de salud en el contexto laboral, nos estamos refiriendo a la gestión de todos aquellos procesos que tienen que ver con la calidad de vida del ser humano en el contexto laboral. Específicamente en el contexto universitario estamos hablando de la importancia que tiene para gestionar la salud integral del individuo en este contexto, acerca de las condiciones de trabajo, las exigencias y las competencias laborales que debe tener un trabajador y cómo se gestiona eso en función de garantizar la salud integral de cada uno de nuestros colaboradores. En el sentido de la necesaria integración o vínculo entre estos tres conceptos, estamos hablando de que cualquier organización laboral y las instituciones educativas deben evidentemente gestionar todo aquello que tiene que ver con la calidad de vida laboral subjetiva de las personas en el contexto de trabajo, garantizando que la persona se comprometa y que al mismo tiempo aporte desde sus competencias todo lo que es capaz de aportar al bienestar de quienes le rodean y de la organización en su conjunto. Ahora, sin embargo, los riesgos pueden ser distintos dependiendo del tipo de institución. A nivel de universidades, tanto para estudiantes como para profesores, ¿cuáles son los riesgos más comunes en lo que tiene que ver a lo psicosocial? Bueno, los riesgos psicosociales evidentemente se relacionan mucho con los factores de riesgo. En el contexto universitario estamos en presencia de factores de riesgo tradicionales como puede ser la sobrecarga laboral, un ritmo acelerado de trabajo, conflicto entre la vida familiar y la vida laboral que se genera también por todas estas situaciones de sobrecarga y demás, y los riesgos psicosociales que predominan en el contexto universitario, el contexto de la educación superior, justamente tienen que ver con esto, ¿no? Estamos hablando de la aparición del estrés como uno de los riesgos psicosociales más relevantes y que afecta de manera general la salud del trabajador. Estamos hablando de la aparición de fatiga, la aparición de otros estados disfuncionales en el individuo que afectan la calidad de vida en el trabajo y que de alguna manera también afectan el desarrollo de su personalidad, la satisfacción laboral, la motivación. Incluso uno de los, mayores riesgos que enfrenta un profesional de la educación superior es la aparición del síndrome de burnout, que es de alguna manera un estrés sostenido en el tiempo que genera un distanciamiento con relación al trabajo. Claro, porque, puede que haya un momento de pico laboral donde uno se estrese y es hasta normal, pero cuando esto es continuo, ya se convierte en un problema a tomar en cuenta. En ese sentido, para crear un ambiente laboral amigable, armónico, ¿qué tan importante es el rol de los líderes, de las autoridades?
Bueno, el subsistema que adquiere mayor relevancia o responsabilidad en el contexto organizacional justamente tiene que ver con la dirección. Y nosotros partimos de la idea desde la psicología organizacional de que la dirección tiene que funcionar no desde el poder formal que tiene el cargo, sino desde el rol de aspecto y desde el rol de referencia o carisma, que es lo que caracteriza a un líder. Y el liderazgo transformacional es aquel que potencia todo el desarrollo individual de las personas que forman parte de nuestra organización laboral, y hacia ahí debe ir dirigido todo esfuerzo de liderazgo en un contexto educativo. O sea, nosotros tenemos que trabajar en función de que nuestros directivos sean líderes que potencien el desarrollo individual de nuestros trabajadores y al mismo tiempo garanticen que el contexto de trabajo sea un contexto en el cual la salud del trabajador se beneficie, ¿no? Y que la persona sienta que la organización lo tiene en cuenta, que la persona sienta que la organización está haciendo para que se desarrolle como individuo, no solo desde el punto de vista profesional, sino también teniendo en cuenta aquellas particularidades que tienen que ver con su vida personal, ¿no? O sea, estamos hablando de poner en primer plano al ser humano en función de garantizar que se sienta bien en el trabajo y por tanto que aporte más a los resultados de su organización laboral. Ahora, América Latina es un mundo aparte. En ese sentido, las políticas que nuestros países, si bien no son las mismas, son muy parecidas, están estableciendo al interior de las universidades, ¿cómo cree que aportan a que se mantenga esa buena salud mental de profesores, de estudiantes, de trabajadores? Bueno, evidentemente para garantizar la salud mental nosotros tenemos que trabajar con varios conceptos. Hay un concepto fundamental que tiene que ver con la satisfacción laboral, y existen diferentes estrategias que se llevan a cabo en el contexto latinoamericano y específicamente, bueno, estamos hablando de, potenciar el desarrollo individual a partir de la capacitación y de la formación profesional, de manera que la persona sienta que está adquiriendo competencias que le permitan responder a las exigencias que el contexto universitario le impone, que son exigencias cada vez más fuertes, porque cada vez más la educación superior demanda la formación de profesionales preparados para enfrentar una sociedad que está constantemente cambiando, y por lo tanto la responsabilidad que tenemos nosotros como instituciones de educación superior justamente está en formar profesionales que estén preparados para enfrentar esa realidad cambiante que nuestras sociedades hoy demandan de los profesionales de las ciencias sociales en general y específicamente de aquellos que tienen que ver con el ser humano. Pero también el tema de la motivación laboral, o sea, tener trabajadores motivados, trabajadores que de alguna manera sientan que el trabajo es un motivo importante en su vida, que les impulsa el comportamiento, que los lleva a desarrollar acciones encaminadas a potenciar no solo su desarrollo personal, no solo su vida de manera integral, sino también la organización en la cual están insertados. Y por lo tanto, las políticas más importantes que se están desarrollando en ese sentido van justamente a preparar a las personas para enfrentar ese cambio y esa realidad que hoy enfrenta América Latina. A ver, muchos problemas, sin embargo, no parten del entorno laboral. Hay gente que ya viene con su carga desde la casa. ¿Hay cómo integrar alguna estrategia de autocuidado para que toda la responsabilidad no caiga en la institución, sino que sea compartida de tal forma que el problema del uno no afecte al otro? Una de las estrategias más importantes que los centros de educación superior están en América Latina en general implementando tiene que ver con los centros de bienestar. O sea, nosotros tenemos en la Universidad de La Habana la experiencia de contar con un centro de bienestar psicológico que de alguna manera ofrece a las personas, los trabajadores en general de la universidad, los docentes, los estudiantes, la posibilidad de recibir orientación psicológica ante cualquier situación que pueda estarles generando un estrés sostenido en el tiempo que les afecte en su rendimiento laboral o como estudiante. O sea, la presencia de especialistas del comportamiento humano brindando orientación psicológica es una de las prácticas, yo creo, más generalizadas en América Latina. Muchas de las universidades en las cuales nosotros hemos tenido la posibilidad de estar tienen ya estos centros de bienestar que ofrecen ayuda a quien lo necesita, y creo que es una de las estrategias más importantes que nosotros hoy podemos referir, porque evidentemente existe la demanda por parte de tanto estudiantes como docentes de ese acompañamiento en algún momento de su vida, porque evidentemente, o sea, el estrés es parte inherente de la vida, pero si manejamos de manera adecuada el estrés puede ser un impulsor de comportamiento en el sentido de potenciar nuestros resultados en el contexto laboral.
pero el estrés se puede convertir en un factor importante que conlleve la aparición de enfermedades, no solo desde el punto de vista psicológico, no solo desde el punto de vista mental, sino también desde el punto de vista físico. O sea, hoy está demostrado que muchas de las principales enfermedades profesionales están asociadas a un estrés sostenido en el tiempo que demanda, evidentemente, herramientas en la persona para enfrentarlo, y esas herramientas, desde el contexto organizacional, las podemos facilitar mediante un acompañamiento con un centro de bienestar que oriente y que permita que la persona tenga un apoyo adicional también en el contexto laboral, además de todo el apoyo social que debe tener la persona también en su ámbito de interacción cotidiana. ¿Han podido identificar en este centro, en la Universidad de La Habana, casos en el que efectivamente esta atención haya logrado transformar o mejorar la condición de individuos? Sí, efectivamente. O sea, nosotros contamos con un centro de bienestar psicológico que atiende aproximadamente unas 300 personas cada mes. De ellas, muchos son docentes. Y los principales hallazgos, porque también es un centro que se dedica a la investigación y que de alguna manera permite retroalimentarnos desde la formación profesional también para contribuir a esa transformación que se espera en la universidad, están asociados justamente a la transformación que potencia en las personas que reciben ese acompañamiento psicológico. O sea, tanto los docentes como los estudiantes, a partir de la interacción con especialistas que potencian en ellos la aparición de competencias, de herramientas para afrontar con resiliencia los problemas de la vida cotidiana, evidentemente tiene un resultado positivo para la persona, y la retroalimentación que tenemos es muy favorable en términos de permanencia, sobre todo de personas, porque muchas veces cuando una persona está sometida a factores de riesgo psicosociales elevados, que aparecen riesgos importantes para su salud, como puede ser el burnout que hablaba inicialmente, la consecuencia final es el abandono del trabajo. Y si nosotros establecemos políticas de acompañamiento de este tipo, podemos lograr que la persona oriente o reoriente su comportamiento y logremos también mantenerla en la organización. Doctor, en su experiencia, ¿alguna recomendación a las universidades de América Latina, las ecuatorianas sobre todo, para mejorar la salud al interior, la salud mental, ¿no?, al interior de la organización? Hay, yo creo que 3 elementos fundamentales que de manera general son comunes a las organizaciones laborales y específicamente al contexto educativo. La primera de ellas es la organización del trabajo en sentido de alinear las condiciones de trabajo, las exigencias que esas condiciones de trabajo le imponen al trabajador y las competencias que tiene ese trabajador para dar respuesta a esas exigencias. En la medida que nosotros tengamos una alineación entre lo que la persona puede hacer y lo que el puesto le está exigiendo, y para eso evidentemente tenemos que conocer a la persona y tenemos también que trabajar en función de organizar el puesto de trabajo para adecuarse a las condiciones y a las competencias que puede tener esa persona. Un segundo lugar una segunda recomendación pudiera tener que ver con gestionar la salud y la seguridad en el trabajo. En la medida que nosotros logremos gestionar procesos psicológicos como el clima laboral, como puede ser la comunicación organizacional, como puede ser el liderazgo, que potencie de alguna manera la salud mediante estrategias que vayan dirigidas a que el ser humano adquiera herramientas para enfrentar su cotidiano de vida con competencias suficientes, para disminuir estrés, para aumentar motivación y otros factores protectores de la salud del individuo en el contexto laboral, también nosotros estaremos en mejores condiciones de garantizar una mayor salud. Y por último, gestionar la efectividad organizacional. O sea, cuando nosotros hablamos de efectividad organizacional, la mayoría de nuestras instituciones parte de indicadores tangibles, entiéndase promoción, contexto educativo, fluctuación en términos del personal docente y demás, pero nosotros abogamos por la importancia de reconocer como parte de la efectividad organizacional todos aquellos factores sociopsicológicos que tienen una incidencia significativa en que las organizaciones sean efectivas. Y ahí hablamos entonces de gestionar las relaciones interpersonales, hablamos de gestionar el liderazgo, hablamos de gestionar la motivación y la satisfacción laboral, hablamos de gestionar también el compromiso, el sentido de pertenencia, la implicación de los trabajadores con el trabajo y por lo tanto entender la efectividad organizacional no solo desde los indicadores tangibles que medimos tradicionalmente para ver cuán efectiva es nuestra institución, sino también desde aquellos intangibles
que tienen que ver con el comportamiento humano en el contexto organizacional es una de las principales recomendaciones que nosotros podemos hacer a cualquier institución para que los trabajadores sientan que son parte de la institución y aporten a la institución entonces también desde el bienestar de la institución y del bienestar del ser humano. Doctor, yo gracias por haber aceptado nuestra invitación y además por haber compartido con nosotros todo este conocimiento valiosísimo en un área en la que, y hay que ser honestos, no se le ha dado tanta importancia como la que requiere, pero que últimamente se está tomando conciencia y es por eso que se está introduciendo cada vez más en las instituciones, sobre todo en las de educación superior, esa atención a la salud mental. Ha sido el tema salud organizacional y responsabilidad social universitaria, claves para fortalecer la educación superior en América Latina, que hemos tratado con el doctor Adalberto Ávila Vidal. Nos despedimos, pero no sin antes invitarlos a un próximo episodio de Los Expertos Hablan. Con seguridad, temas de relevancia que les serán de mucha ayuda.